¿No puedes cargar al bebé? Hueles mal. Las palabras salieron de su boca como cuchillos envenenados, cortando el aire tibio de esa tarde de octubre en Toluca. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años y durante toda mi vida he creído que el amor de una madre no conoce límites, que sacrificarse por un hijo es el reflejo del amor de Cristo en esta tierra, que perdonar 70 veces 7 es el camino que Jesús nos enseñó. Pero ese jueves por la tarde, en la sala de la casa de mi único hijo en Toluca, Estado de México, descubrí que hay palabras que pueden quebrar hasta el alma más resistente. Había tomado el autobús desde Querétaro a las 5 de la madrugada. 6 horas de viaje con una canasta pesada sobre las piernas, llena de pañales, fórmulas de leche, un crucifijo de plata bendecido por el Padre Miguel en la parroquia de San Francisco, y una cobijita celeste que había bordado durante 3 semanas. Cada puntada era una oración por mi primer nieto, León Rafael. Cada hilo era una promesa de amor incondicional. Llevaba puesto mi vestido de los domingos, el azul marino con flores pequeñas que me había comprado para la boda de Emiliano el año pasado. Mis zapatos negros estaban recién lustrados, a pesar de que me lastimaban los pies hinchados por la diabetes. Mi rosario colgaba discreto bajo la blusa, y en mi bolsa llevaba mi Biblia gastada, marcada en Proverbios 31, donde siempre buscaba fuerzas para ser la mujer virtuosa que Dios esperaba de mí. Cuando llegué a la casa, el corazón me latía como campanillas. Había esperado este momento desde que recibí la llamada de Emiliano hace 3 días. Mamá, ya nació León. Es hermoso. Ven cuando puedas. 3 días rezando de rodillas frente al altar de mi recámara, agradeciéndole a la Virgen de Guadalupe por este milagro de vida nueva en nuestra familia. Jimena abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un pants de marca, el cabello perfectamente arreglado como si acabara de salir del salón de belleza, y olía a perfume caro, todo lo contrario a mí, que olía a jabón Sote y al incienso que quemaba cada mañana al orar. «Hola, Esperanza», me dijo, usando mi nombre en lugar de suegra como antes. Ese detalle ya me puso nerviosa, pero lo dejé pasar. Emiliano estaba en el sofá, viendo televisión. Mi hijo de 32 años, alto y moreno como su padre, pero con mis ojos café claro. Se veía más delgado, quizá por el estrés de ser papá primerizo. Cuando me vio, apenas levantó la mano en un saludo distraído. «¿Dónde está mi nieto?», pregunté, dejando la canasta en el suelo con cuidado. «Está durmiendo», respondió Jimena secamente. «Acaba de comer». Esperé. 15 minutos. 30. 45. Mientras ellos platicaban de sus planes para remodelar la cocina, yo permanecí sentada en la orilla del sillón individual, con las manos entrelazadas sobre el regazo, rezando en silencio. «Señor Jesús, dame paciencia, que pueda conocer pronto al fruto de mis oraciones». Finalmente, se escuchó un llanto suave desde la recámara. Jimena se levantó con desgana. «¿Puedo ayudarte?», ofrecí, incorporándome con la emoción bailándome en el pecho. «No es necesario, yo me encargo». Pero cuando regresó con León Rafael en brazos, mi mundo se iluminó. Era perfecto, pequeñito, con el cabello oscuro como velita negra, los ojitos cerrados, y una manita que se agitaba en el aire como si estuviera bendiciendo el mundo. «¡Ay, Dios mío!», susurré, levantándome. «Es idéntico a Emiliano cuando nació». «¡Qué hermosura!». Me acerqué con los brazos extendidos, con el corazón desbordándose de amor. Había esperado este momento por meses. Había soñado con tener a mi nieto en brazos, susurrarle oraciones al oído, cantarle las canciones de cuna que le cantaba a su papá. Pero Jimena dio un paso hacia atrás. «No puedes cargarlo. Hueles mal». El mundo se detuvo. Los ruidos de la calle se silenciaron. Hasta el reloj de pared dejó de hacer tic-tac. Solo existían esas 5 palabras flotando en el aire como una maldición. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a su esposa quién había limpiado sus heridas de niño,
quien había velado sus noches de fiebre, quien había vendido su anillo de matrimonio para pagarle la universidad. Emiliano no levantó la vista del televisor. ¿Huelo mal?, pregunté con la voz quebrada, llevándome inconscientemente la mano al cuello. Es que... no sé. Traes como olor a comida, a casa vieja. El pediatra dice que los bebés son muy sensibles a los olores fuertes. Casa vieja. Mi casa, donde Emiliano creció, donde cocinaba sus comidas favoritas cada vez que venía de visita, donde tenía su cuarto intacto, con sus trofeos de la secundaria y las fotos de su primera comunión. Casa vieja. Yo me bañé antes de venir. Me puse mi mejor vestido. No es por maldad, Esperanza. Es solo que... mejor espérate tantito. Cuando esté más grande, ya podrás cargarlo. Jimena se sentó en el sofá junto a Emiliano, quien finalmente me miró por primera vez en toda la tarde. Pero no con amor, ni con comprensión, ni siquiera con lástima. Me miró como se mira a un estorbo. Me quedé parada en medio de esa sala perfecta, con sus muebles blancos sin una sola mancha, sus plantas decorativas sin una hoja marchita, y sus fotos familiares donde yo no aparecía en ninguna. Me quedé ahí, oliendo a casa vieja, mientras mi nieto dormía a 2 metros de distancia, pero tan lejos como si estuviera en otro país. Bueno, logré decir después de tragar el nudo de lágrimas que me cerraba la garganta. Entonces, les traje algunas cosas. Saqué los pañales, la leche, el crucifijo. Jimena recibió todo con una sonrisa de compromiso, como quien acepta regalos no deseados en una posada navideña. Gracias. No debiste molestarte. Molestarse. Como si mis 6 horas de viaje, mis 3 semanas bordando esa cobijita, mis oraciones diarias por su bienestar, fueran una molestia. ¿Se van a quedar a comer?, preguntó Jimena, mirando el reloj, porque íbamos a pedir sushi. Y no sé si les guste. Sushi. Comida cruda y cara que yo nunca había probado. Otra forma sutil de recordarme que yo no pertenecía a su mundo. No, gracias, respondí, recogiendo mi bolsa. Mejor me voy. El último camión para Querétaro sale a las 6. Ay. Emiliano siguió viendo televisión. No se despidió. No me preguntó cómo había estado el viaje. No me acompañó a la puerta. En la entrada, Jimena me entregó un Tupperware. Te puse un poco del mole que sobró del otro día, para que no cocines. Como si cocinar fuera una carga. Como si alimentar a mi familia durante 30 años hubiera sido un sacrificio inútil. Caminé las 4 cuadras hasta la central de autobuses con el peso del mundo sobre los hombros. En el camión, me senté junto a la ventana y por primera vez en todo el día, lloré. Lloré en silencio, como había aprendido a hacerlo desde niña, para no molestar a nadie. Saqué mi rosario y comencé a rezar. Dios te salve María. Pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo pedirle a la Madre de Jesús que intercediera por mí, cuando yo mismo había sido rechazada como madre? El paisaje de Toluca se alejaba por la ventana, llevándose con él mis sueños de ser abuela, de ser necesaria, de ser amada. Me había convertido en una extraña en la vida de mi propio hijo, en alguien que huele mal y que se molesta trayendo regalos. Esa noche, en mi casa de Querétaro, me quedé despierta hasta el amanecer, preguntándome dónde había fallado. Revisé cada recuerdo, cada decisión, cada sacrificio. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Pero yo aún no sabía que esa frase cruel era solo el comienzo, que detrás de esas 5 palabras se escondía una traición que me quebrantaría por completo, antes de que Dios me mostrara el camino de vuelta a casa. Los días siguientes a mi humillación en Toluca se arrastraron como penitencia. Cada mañana despertaba con el eco de esas palabras: hueles mal. Y cada noche me dormía preguntándole a Dios, ¿por qué el amor de madre no era suficiente para mi propio hijo? Pero mientras barría el patio de mi casa en Querétaro, viendo caer las hojas del tejocote que planté cuando Emiliano era pequeño, los recuerdos comenzaron a llegar como agua que rompe un dique. Recuerdos de una vida entera entregada a un hijo que ahora me veía como una extraña. Emiliano tenía apenas 4 años cuando Gael, su padre, nos abandonó. Una mañana de febrero de 1995, simplemente no regresó del trabajo.
Después me enteré por una vecina que lo había visto subiendo maletas al carro de Rocío Hernández, la hija del dueño de la ferretería, una mujer de 23 años, 10 menos que yo, con la cintura estrecha y los sueños intactos. Esa tarde, cuando Emiliano preguntó, ¿dónde está mi papá?, tuve que inventar que había viajado por trabajo. Durante meses mantuve esa mentira, esperando que Gael recapacitara y volviera. Pero una mañana, Emiliano encontró la foto de la boda rota en el bote de basura, y entendió todo sin preguntar. «Mamá», me dijo con sus ojitos llenos de lágrimas, ¿ya no nos quiere? Esa noche, arrodillada frente al altar de la Virgen en mi recámara, le prometí a Dios que sería padre y madre para mi niño, que jamás le faltaría nada, que le daría el doble de amor para compensar la ausencia. Y cumplí esa promesa hasta el último día. Trabajé como empleada doméstica en 5 casas diferentes. De lunes a viernes limpiaba la casa de la familia Gutiérrez en la colonia Jurica. Los sábados lavaba y planchaba para doña Carmen en el centro histórico. Los domingos, después de misa, bordaba manteles y servilletas que vendía en el mercado de la Cruz. Mis manos se curtieron entre el cloro y la plancha. Mis rodillas se desgastaron sobre los pisos de mosaico que tallaba hasta que brillaran. Mi espalda se encorvó cargando canastas de ropa húmeda. Pero cada peso que ganaba era una oración contestada. Señor, que mi niño no sienta la falta de su padre. Cuando Emiliano cumplió 6 años, quería una bicicleta azul que vio en el aparador de Coppel. Costaba 1,200 pesos. Yo ganaba 800 pesos a la semana. Vendí mi cadena de oro, la única joya que conservaba de mi matrimonio, la misma que había sido de mi madre. La señora de la casa de empeño me dio solo 700 pesos por ella. «Es oro de baja calidad», me dijo sin levantar la vista. Trabajé domingos extras bordando hasta que me sangraron los dedos. Finalmente, el 6 de enero, Emiliano encontró su bicicleta junto al árbol navideño. «Los Reyes Magos sí me oyeron», gritó, abrazándome con una fuerza que me hizo olvidar el dolor de espalda y la fatiga. Esa sonrisa valía 1000 cadenas de oro. Cuando entró a la secundaria, Emiliano empezó a avergonzarse de que yo fuera empleada doméstica. Sus compañeros llegaban en camionetas con chofer, mientras yo lo llevaba en el camión urbano. Sus uniformes olían a tintorería fina. Los de él olían al jabón Roma que yo usaba para lavarlos en el lavadero del patio. «Mamá, ¿por qué no tienes un trabajo normal?», me preguntó una tarde, cuando lo recogí con el delantal todavía puesto porque había salido corriendo de casa de los Gutiérrez. «Porque así puedo estar aquí cuando me necesites, mijo», le respondí, quitándome el delantal y guardándolo en mi bolsa. Pero vi la vergüenza en sus ojos, y decidí que mi hijo merecía una madre de la que pudiera estar orgulloso. A los 40 años aprendí a usar la computadora en un curso gratuito del DIF. Conseguí trabajo como recepcionista en un consultorio dental. Ganaba menos que limpiando casas, pero Emiliano podía decir que su mamá trabajaba en una oficina. Los fines de semana seguía bordando para completar el gasto. Mis ojos comenzaron a cansarse, pero cada puntada era una inversión en el futuro de mi hijo. Cuando Emiliano entró a la preparatoria, quiso estudiar en el Instituto Anglo, la escuela más cara de Querétaro. La colegiatura mensual era de 3,000 pesos. Yo ganaba 5,500. «Mijo, está muy caro. Mejor inscríbete en la preparatoria pública. También es muy buena». «Mamá, todos mis amigos van al Anglo. Si no voy ahí, no voy a poder entrar a una universidad buena después». Esa noche lloré de desesperación. ¿Cómo negarle a mi hijo las oportunidades que yo nunca tuve? ¿Cómo decirle que no podía darle lo que otros papás daban sin esfuerzo? Hablé con el doctor Méndez, mi jefe en el consultorio. Le pedí trabajar medio turno extra los sábados, contestando teléfonos y organizando expedientes. Comencé a vender tamales los viernes en la oficina. Renté mi cuarto y dormí en el sillón de la sala durante 3 años. Emiliano entró al Anglo, y yo entré en una espiral de trabajo que casi me mata, pero que valió la pena cada vez que lo veía llegar con buenas calificaciones. «Mamá, saqué 10 en matemáticas», me decía, mostrándome orgulloso su boleta. «Qué inteligente es mi niño», le respondía, abrazándolo fuerte. «Dios te bendiga esa cabeza tan bien puesta». Pero durante esos años de preparatoria,
Algo cambió en Emiliano. Empezó a llegar más tarde, a contestarme con desgano, a encerrarse en su cuarto con la música a todo volumen. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me respondía, «Nada, mamá. Es la adolescencia». Yo pensaba que era normal, que todos los muchachos pasaban por esa etapa, que el amor de madre era suficiente para atravesar cualquier tormenta. Qué equivocada estaba. Cuando cumplió 18 años, Emiliano me dijo que había sido aceptado en la Universidad de Guadalajara para estudiar diseño industrial. «¡Qué orgullosa estoy, mijo!», le dije llorando de emoción. «Mi niño va a ser profesionista». «Pero mamá, necesito que me apoyes con los gastos. La colegiatura, los libros, la renta del departamento. Son como 8,000 pesos al mes». 8,000 pesos. Más de lo que yo ganaba. «¿Y si trabajas medio tiempo?», le sugerí. «Hay muchachos que estudian y trabajan al mismo tiempo». «Mamá, el diseño industrial no es cualquier carrera. Necesito concentrarme 100%. Además, todos mis compañeros se van a dedicar solo a estudiar. Yo no puedo quedarme atrás». Esa frase se me quedó grabada. Yo no puedo quedarme atrás. Como si quedarse atrás fuera el peor destino posible. Como si el esfuerzo y el trabajo honesto fueran sinónimos de fracaso. Pedí un préstamo en el banco. Hipotequé mi casa. Vendí todo lo que tenía valor. Mi televisión, mi refrigerador, hasta las 2 gallinas que criaba en el patio trasero. Compré todo usado y de segunda mano. Aprendí a cocinar con lo mínimo, a remendar ropa hasta que ya no se pudiera usar. Durante 5 años mantuve a Emiliano en Guadalajara. 5 años sin vacaciones, sin comprarse ropa nueva, sin ir al médico aunque me doliera el pecho y se me hincharan las piernas. Cada mes le depositaba religiosamente sus 8,000 pesos. Cuando me decía que necesitaba dinero extra para libros o materiales, yo encontraba la manera de conseguirlo. Vendí mi anillo de graduación de secundaria. Empeñé la máquina de coser de mi abuela. Trabajé limpiando oficinas por las noches después de mi turno en el consultorio. «Gracias, mamá. Eres la mejor», me decía por teléfono cada vez que le depositaba. Y yo me dormía feliz. Adolorida, pero feliz, pensando que todo ese sacrificio tendría sentido cuando mi hijo fuera un profesionista exitoso. Emiliano se graduó con mención honorífica. En la ceremonia, yo era la única mamá que llevaba vestido prestado y zapatos de segunda mano. Pero era también la que más orgullosa se veía. «Te presento a mi mamá», le dijo a sus compañeros ese día. Ella hizo posible todo esto. Fueron las palabras más bonitas que había escuchado en mi vida. Pero cuando regresó a Querétaro, las cosas fueron diferentes. Emiliano tenía ahora el título universitario, pero también tenía expectativas que yo no podía cumplir. Quería ropa de marca, un auto propio, salir a lugares caros con sus amigos profesionistas. «Mamá, necesito invertir en mi imagen personal. Un diseñador no puede andar vestido como empleado de tienda». Y ahí comenzó la segunda etapa de mis sacrificios, la más dolorosa, la que me llevó directamente al momento donde mi nieto no pudo cargar porque huelo mal. Pero mientras recordaba todo esto, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos, me di cuenta de algo terrible. En algún momento, sin darme cuenta, mi amor de madre se había convertido en una cadena que me ahogaba, y que quizá, solo quizá, también había ahogado a mi hijo. La pregunta que me atormentaba cada noche era, ¿cuándo el amor se convierte en un error? ¿Cuándo dar todo por un hijo se convierte en darle tan poco valor a una misma? Y ahí, en el silencio de mi casa pequeña pero digna, comencé a entender que mi historia de sacrificios quizá había sido también una historia de ceguera. Una ceguera que me había costado no solo mi dinero y mi salud, sino algo mucho más valioso, mi propia dignidad como hija de Dios. Después de recordar todos mis sacrificios, pensé que tal vez había sido demasiado sensible con lo del bebé. Quizá Jimena tenía razón, me decía mientras regaba las macetas en mi patio. Los bebés son delicados. Yo solo quería ayudar, pero Dios, en su infinita sabiduría, me mostraría que aquel rechazo no había sido casualidad. Era apenas la punta de un iceberg de desprecio que llevaba años formándose bajo la superficie de mi familia. 3 semanas después del incidente, era mi cumpleaños número 68.
Cada año, desde que Emiliano era pequeño, hacíamos una pequeña celebración. Nada ostentoso. Un pastel sencillo, mole que yo misma preparaba, y la presencia de mi hijo. Era mi día más esperado del año. El 15 de noviembre amaneció nublado en Querétaro. Me levanté temprano, como siempre, y encendí una velita frente a la imagen del Sagrado Corazón que tengo en la sala. Gracias, Jesús, por otro año de vida, que pueda compartirlo con mi familia. Oré con el corazón lleno de esperanza. Pasé toda la mañana limpiando la casa, aunque ya estaba limpia. Acomodé las sillas alrededor de la mesa pequeña del comedor. Puse el mantel bordado que había hecho para la boda de Emiliano y saqué los platos buenos, esos que solo usaba en ocasiones especiales. Fui al mercado de la Cruz y compré los ingredientes para el mole poblano. Gasté casi 500 pesos en chiles, chocolate, almendras y una buena pieza de guajolote. Era mucho dinero para mi presupuesto, pero era mi cumpleaños. Merecía celebrarlo como Dios manda. A las 2 de la tarde, cuando el mole ya hervía a fuego lento llenando toda la casa con su aroma a fiesta, sonó mi teléfono. Bueno, mamá, soy yo. Era la voz de Emiliano, pero sonaba extraña, apurada. «Mijo, ¿ya vienen en camino? El mole ya está casi listo y...» «Mamá, no vamos a poder ir». Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. ¿Cómo que no van a poder venir? Emiliano es mi cumpleaños. Ya lo sé, mamá, pero surgió algo. Los papás de Jimena organizaron una comida familiar sorpresa para su hermana que regresó de Estados Unidos. No podemos faltar. Pero yo ya compré el guajolote. Hice el mole desde temprano. Lo siento, otro día celebramos. Te compenso, ¿sí? Y colgó. Me quedé parada en medio de mi sala, con el teléfono todavía en la mano, escuchando el tono demarcado. Por la ventana veía a la señora Luz colgando ropa en el patio de al lado, silbando una canción de Juan Gabriel. La vida seguía normal para todos los demás. Solo para mí se había detenido el tiempo. Apagué la estufa. Serví el mole en Tupperware y lo guardé en el refrigerador. No tenía hambre. No tenía nada. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el sillón con mi Biblia abierta en el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero por primera vez en mi vida, esas palabras no me consolaron. Solo me hicieron sentir más abandonada. 2 días después, Emiliano me habló. «Mamá, ¿cómo estás? Oye, el lunes es el bautizo de León Rafael. Va a ser en la iglesia de San José, a las 11 de la mañana. El bautizo de mi nieto». Mi corazón brincó de alegría. Por fin me incluían en algo importante. ¡Qué maravilloso, mijo! ¿Quieres que haga algo? ¿Tamales para después? ¿Un pastel? ¿Recuerditos para los invitados? No, mamá. Ya todo está organizado. Solo necesito que llegues puntual y bueno, que te arregles bien. Va a ir mucha gente importante. Gente importante. Como si yo fuera gente sin importancia. Pero no dije nada. Era el bautizo de León Rafael. Mi primer nieto iba a recibir las aguas sagradas. Iba a convertirse oficialmente en hijo de Dios. Nada más importaba. El lunes llegué a la iglesia de San José con media hora de anticipación. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que había usado en la boda, recién lavado y planchado. Mis zapatos estaban lustrados hasta brillar. Mi bolsa tenía mi rosario, mi Biblia pequeña y un sobre con 1000 pesos para el padrino, como es la costumbre. Cuando llegué, la iglesia ya estaba llena de gente que no conocía. Familias enteras vestidas como para una boda real, con trajes caros y vestidos de diseñador. Los hombres llevaban relojes que brillaban. Las señoras tenían bolsas de marca y perfumes que se olían desde lejos. Busqué a Emiliano con la mirada y lo encontré en la tercera banca, junto a Jimena y sus papás. Me dirigí hacia ellos con una sonrisa. «Buenos días», saludé, tratando de sonar alegre. Los papás de Jimena me saludaron con una sonrisa forzada. Jimena apenas asintió con la cabeza. Emiliano se levantó y me susurró al oído. «Mamá, ¿te puedes sentar allá atrás? Es que esta banca es para la familia inmediata». Familia inmediata. Yo, la abuela paterna, no era familia inmediata. Pero Emiliano, yo soy la abuela. Ya lo sé, mamá.
Pero es que ya está todo acomodado así. Por favor, no hagas problemas. Me dirigí hacia las bancas de atrás con las mejillas ardiendo de vergüenza. Me senté junto a una señora mayor que no conocía, que me miró con lástima. Durante toda la ceremonia, desde mi lugar en la fila 15, vi a mi nieto recibir el sacramento del bautizo sin poder estar cerca. Vi cómo el padrino, un amigo rico de Emiliano, lo cargaba con orgullo. Vi cómo los papás de Jimena tomaban fotos como si fueran los únicos abuelos del bebé. Cuando el padre preguntó, ¿renuncian al demonio y a todas sus obras? Yo respondí, sí renuncio, desde mi banca lejana, como si mi voz también tuviera que viajar más distancia para llegar a Dios. Al final de la ceremonia, esperé a que todos salieran para acercarme a felicitar. Emiliano estaba rodeado de sus amigos, recibiendo abrazos y felicitaciones. «Felicidades, mijo», le dije cuando finalmente pude llegar hasta él. «Gracias, mamá. Oye, nos vamos a tomar fotos familiares. Espéranos aquí». Y se fueron todos a la entrada de la iglesia. El fotógrafo comenzó a acomodarlos. Emiliano y Jimena con el bebé en el centro, los papás de ella a los lados, los hermanos, los tíos, los amigos cercanos. Yo esperé mi turno. Esperé 20 minutos parada bajo el sol, cargando mi bolsa pesada, viendo cómo tomaban pose tras pose, sonrisa tras sonrisa, momento tras momento que sería recordado para siempre sin mí en él. Finalmente, cuando ya habían terminado todas las combinaciones posibles, Emiliano me vio. «Ah, mamá, ven, tómate una conmigo. Una sola foto. Rápida, sin León Rafael, sin Jimena, sin nadie más. Solo yo y mi hijo, como obligado por el protocolo familiar». «¿Y una con mi nieto?», pregunté tímidamente. «Mejor otro día, mamá. León Rafael ya está muy cansado». Después de la foto, todos se dirigieron al salón de fiestas que habían rentado para la comida. Yo los seguí, asumiendo que también estaba invitada. En la puerta del salón, Jimena me interceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperanza, qué pena. Es que el salón tiene capacidad limitada y ya está completo. Pero te guardamos pastel para que te lleves a tu casa». Me quedé parada en la banqueta, viendo cómo entraban todos los invitados al salón, escuchando la música, las risas, los brindis por mi nieto. Yo, la abuela paterna, la que había pagado la universidad del papá, la que había rezado 9 meses por ese bebé, no cabía en el salón. Regresé a mi casa en el camión urbano, cargando una rebanada de pastel en un plato desechable. En el trayecto, una lágrima cayó sobre el betún rosado, y pensé que era la lágrima más amarga que había llorado en mi vida, pero aún no conocía el verdadero sabor de la traición. Una semana después, navegando en Facebook en la computadora del ciber de la esquina, vi las fotos del bautizo. Habían subido más de 50 imágenes. En ninguna aparecía yo. Era como si no hubiera existido ese día. Pero había algo más. En los comentarios, leí algo que me heló la sangre. ¡Qué hermoso bautizo! Se nota que la familia de Jimena tiene mucha clase. Y Emiliano había respondido, «Sí, son una familia muy fina. León Rafael va a crecer rodeado de buen ejemplo. Buen ejemplo. Como si yo fuera un mal ejemplo». Esa noche, arrodillada frente a mi altar casero, con una velita parpadeando frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, le hablé a Dios como nunca antes lo había hecho. «Señor, no entiendo qué está pasando. He dado todo por mi hijo. He vivido para él. He sacrificado mi vida entera para que fuera un hombre de bien. ¿Por qué me paga de esta manera? ¿Qué hice mal?». El silencio fue mi única respuesta. Un silencio que comenzó a llenarse de dudas, de preguntas que nunca me había atrevido a hacer, de un dolor que ya no podía disfrazar con oraciones y resignación. Y ahí, en la soledad de mi recámara pequeña, con el olor a cera derretida llenando el aire, comencé a preguntarme si Dios realmente escuchaba las oraciones de las madres abandonadas, o si también Él me había relegado a las bancas de atrás de su iglesia celestial. Los días después del bautizo se arrastraron como penitencia. Cada mañana despertaba con el peso de la humillación en el pecho, pero me obligaba a levantarme, a hacer mi café de olla, a decir mis oraciones matutinas, aunque las palabras se sintieran vacías en mi boca.
Buenos días, Señor Jesús, murmuraba mientras encendía la velita frente a su imagen. Dame fuerzas para otro día. Ayúdame a entender tu voluntad. Pero el 3 de diciembre, un martes gris que comenzó como cualquier otro, mi mundo se desplomó de una manera que nunca imaginé posible. Había ido al banco a retirar mi pensión mensual, los 3,000 pesos que el gobierno me daba por haber trabajado tantos años cotizando en el IMSS. Era mi único ingreso, ahora que ya no podía trabajar como antes por la artritis en las manos y el cansancio que me consumía cada día más. La señorita del banco, una muchacha joven con el cabello perfectamente peinado y las uñas decoradas, me atendió con la paciencia profesional que usan con los adultos mayores. Buenos días, señora Morales. ¿En qué la puedo ayudar? Buenos días, hija. Vengo por mi pensión de este mes. Tecleó en su computadora con esas uñas largas, frunciendo el ceño mientras leía la pantalla. Señora, aquí veo un movimiento extraño en su cuenta. ¿Usted autorizó alguna transferencia electrónica por 900,000 pesos? 900,000 pesos. La cantidad me sonó tan absurda que pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? ¿Dijo 900,000? Sí, señora. El 28 de noviembre se hizo una transferencia por esa cantidad a una cuenta empresarial. ¿Usted la autorizó? El 28 de noviembre, 3 días después del bautizo de León Rafael. Mientras yo lloraba en silencio por la humillación, mientras rezaba por entender por qué mi familia me trataba así, alguien estaba robándome mis ahorros de toda una vida. No, yo no autoricé nada. Debe ser un error. La muchacha me miró con esa expresión que usan cuando saben que van a dar malas noticias. Señora, la transferencia se hizo con su firma digital y su token bancario. ¿Alguien más tiene acceso a esos datos? Mi token bancario. Ese aparatito que Emiliano me había ayudado a configurar el año pasado cuando abrí mi cuenta de ahorro para tener todo mi dinero más seguro. Él mismo me había enseñado a usarlo. Había insistido en que era mejor que andar con efectivo. Mi hijo me ayudó a configurar eso. Pero él no haría... Las palabras se me atoraron en la garganta porque por primera vez en mi vida, una duda terrible se abrió paso en mi mente. ¿Podría revisar a qué cuenta se hizo la transferencia? Pregunté con la voz temblando. La muchacha tecleó de nuevo, y después me mostró la pantalla. Aquí dice que se transfirió a Diseños E&J SADCV, Emiliano y Jimena. Sus iniciales. Su empresa. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Me tuve que sostener del mostrador para no caerme. 900,000 pesos. Todo lo que había ahorrado en 25 años de trabajo, toda mi herencia, todo el dinero que había guardado centavo por centavo para mi vejez, para emergencias médicas, para no ser una carga para nadie. Señora, ¿se siente bien? ¿Quiere que llame a alguien? No. ¿Podría imprimir el estado de cuenta completo? Necesito ver todo. Me temblaban las manos cuando recibí los papeles. Ahí estaba todo. Negro sobre blanco. No solo la transferencia grande del 28 de noviembre. Había otras más pequeñas que se remontaban a meses atrás. 15 de agosto, 35,000 pesos, 23 de septiembre, 25,000 pesos, 5 de octubre, 40,000 pesos, 12 de noviembre, 50,000 pesos. Cada retiro había sido el día después de que yo le contara a Emiliano sobre algún gasto que había hecho, alguna compra, algún plan que tenía para mi dinero. Como cuando le platiqué que había apartado dinero para comprarme una lavadora nueva porque la mía ya no exprimía bien. Al día siguiente, 35,000 pesos desaparecieron de mi cuenta. Había sido sistemático, calculado, planeado. Mi propio hijo, el niño al que había criado con el amor más puro que existe en este mundo, me había estado robando mes tras mes, peso por peso, toda mi seguridad económica. Salí del banco como sonámbula. En la calle, la gente caminaba normal, compraba en los puestos, reía, vivía sus vidas como si el mundo no se hubiera acabado. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era solo una madre despreciada, era una víctima de robo. Y el ladrón dormía en la cuna que yo había comprado, comía con los platos que yo había regalado, vivía en la casa que yo había ayudado a conseguir. Llegué a mi casa y me senté en mi sillón favorito.
Ese que había comprado usado hace 15 años, pero que era el más cómodo del mundo. Puse los papeles del banco sobre la mesa de centro, y los leí una y otra vez, como si esperara que las cifras cambiaran, que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero los números no mentían. Mi hijo me había robado. Esa tarde, por primera vez en semanas, Emiliano me llamó. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba normal, incluso cariñosa, como si no acabara de vaciar la cuenta bancaria de su madre. «Emiliano», le dije con la voz más firme que pude, «necesito hablar contigo. Ven a la casa». «¿Ahorita? Es que estoy ocupado con unos asuntos del trabajo». «Ven ahora, Emiliano. Es urgente». Algo en mi tono debe haberle advertido que no era una petición normal, porque después de una pausa larga respondió, «Está bien. Llego en 1 hora». Esa hora fue la más larga de mi vida. Me la pasé caminando por mi sala pequeña, rezando el rosario, pidiendo a la Virgen que me diera las palabras correctas, que me diera fuerza para enfrentar a mi hijo, que me explicara cómo era posible que el niño que había criado con tanto amor hubiera llegado a este punto. Cuando llegó, traía la misma cara de siempre, guapo, bien vestido, con ese aire de confianza que había desarrollado desde la universidad. Se sentó en el sillón como tantas veces antes, como si viniera a una visita normal. «¿Qué pasó, mamá? Te oías preocupada». Puse los estados de cuenta sobre la mesa, frente a él. «Explícame esto». Vi cómo su cara cambió. La confianza se esfumó, los ojos se le llenaron de algo que parecía pánico, y por un momento vi al niño que había sido, al que me mentía cuando se había robado dulces de la tienda. «Mamá, yo te puedo explicar. ¿Me puedes explicar cómo me robaste 900,000 pesos? No te robé nada. Es un préstamo. Un préstamo que te voy a pagar en cuanto... ¿Un préstamo? ¿Cuándo me pediste prestado ese dinero, Emiliano? ¿Cuándo firmé yo algún documento? ¿Cuándo me dijiste siquiera que necesitabas dinero?» Se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando lo cachaban en una travesura. «Es que... las cosas han estado difíciles, mamá. El negocio no ha despegado como esperábamos. Jimena y yo hemos tenido muchos gastos con el bebé, la casa, todo está carísimo. ¿Y por eso tienes derecho a robarme mis ahorros? No es robar, es mi herencia adelantada. Total, ese dinero iba a ser mío cuando tú ya no estés». Sus palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. Mi herencia adelantada, como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida no tuviera valor más que el dinero que pudiera dejarle. Ese dinero era para mi vejez, Emiliano, para mis medicinas, para mi comida, para no ser una carga para nadie. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Por primera vez en toda la conversación, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero duró solo un segundo. «Mamá, tú siempre exageras todo. Te queda tu pensión. No te vas a morir de hambre. Y además, yo te voy a regresar todo. Cuando el negocio... ¿Cuándo, Emiliano? ¿Cuándo me vas a regresar mi dinero? Pronto, en unos meses, a lo mucho 1 año. 1 año. Como si 1 año para una mujer de 68 años fuera nada. Como si pudiera esperar 1 año sin saber si tendría dinero para una emergencia médica, para reparar algo que se rompiera en la casa, para los gastos básicos de supervivencia. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a vivir? Se encogió de hombros, como si fuera un problema menor. «Pues con tu pensión, mamá. 3,000 pesos al mes son suficientes para lo que necesitas. Tampoco gastas tanto. 3,000 pesos. Para comida, medicina, luz, agua, gas, teléfono, todo. Como si yo fuera una máquina que solo necesitara combustible básico para funcionar. Emiliano», le dije con una calma que no sabía que tenía, «quiero que me regreses mi dinero. Todo. Mañana». Se rió. Literalmente se rió de mí. «Mamá, sé realista. No tengo 900,000 pesos guardados debajo del colchón. Ese dinero ya se invirtió en el negocio, en inventario, en gastos. Entonces vende algo. Vende el carro, la casa, lo que sea. Pero me regresas mi dinero. No puedo hacer eso. Tengo una familia que mantener, un hijo que criar. Y yo soy tu madre. La mujer que se sacrificó toda la vida para que tú pudieras tener esa familia». Se levantó del sillón con un gesto de impaciencia. «Mamá, ya estás muy grande para estos dramas.
Te dije que te voy a pagar. Y te voy a pagar. Pero no ahorita. Deja de comportarte como víctima. Víctima. Como si haber sido robada por mi propio hijo fuera algo que yo había provocado. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. ¿Y mamá? Espero que no hagas ninguna locura con esto. No le vayas a contar a nadie, porque al final del día, soy tu hijo. Y la ropa sucia se lava en casa. Se fue, dejándome sola con mis papeles del banco y una realidad que no podía procesar. Mi hijo no solo me había robado, me estaba chantajeando emocionalmente para que me quedara callada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con mi Biblia abierta en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Por primera vez entendí esas palabras de una manera nueva, dolorosa, personal. Y ahí, en la oscuridad de mi recámara, rodeada del silencio de una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado sola, tomé la decisión más difícil de mi vida. No me iba a quedar callada. Mi hijo había cruzado una línea que no debía haberse cruzado nunca. Y aunque me doliera el alma, aunque fuera contra todo lo que me habían enseñado sobre el amor de madre, yo iba a defenderme. La madrugada del 4 de diciembre desperté con una claridad que no había sentido en meses. No fue un despertar gradual, sino súbito, como si una voz interior me hubiera sacudido del sueño con urgencia divina. Eran las 4:30 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro, pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me levanté con el peso de la resignación cristiana que me habían enseñado desde niña. Me levanté con algo diferente, determinación. Me arrodillé frente a mi altar casero, como cada mañana desde hacía más de 30 años, pero esta vez mi oración fue distinta. Señor Jesús, murmuré mientras encendía la velita, durante toda mi vida he creído que ser buena cristiana significaba aguantar todo en silencio, perdonar sin límites, sacrificarme hasta desaparecer. Pero hoy me pregunto, ¿tú permitiste que abusaran de ti sin defenderte? ¿O te defendiste cuando fue necesario? Recordé las palabras de Cristo en el templo, cuando echó a los mercaderes. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se había defendido. Jesús había dicho basta. Señor, continué con la voz más firme, ayúdame a ser valiente. Ayúdame a hacer lo correcto, aunque duela. Porque defender mi dignidad no puede estar mal. Porque cuidar lo que tú me has dado no puede ser pecado. Me bañé con cuidado especial esa mañana. Me puse mi vestido más serio, el negro que usaba para ocasiones importantes, y mis zapatos cerrados. Me peiné el cabello hacia atrás, sin ondas, sin adornos. Quería verme como lo que iba a hacer ese día, una mujer que defendía sus derechos. A las 8 en punto estaba parada frente al bufet de abogados Hernández y Asociados, en el centro histórico de Querétaro. Había encontrado la dirección en el directorio telefónico la noche anterior, después de pasar horas buscando hasta encontrar uno que se especializa en derecho familiar y patrimonial. La recepcionista, una señora de mi edad con lentes de media luna, me recibió con calidez genuina. Buenos días, señora. ¿En qué la podemos ayudar? Buenos días. Necesito hablar con un abogado. Es sobre un robo familiar. Me pasó con el licenciado Roberto Hernández, un hombre de unos 50 años con barba canosa y ojos bondadosos que me recordaron a mi difunto padre. Siéntese, señora. Platíqueme qué está pasando. Le conté todo, desde el principio, los años de sacrificios, el desprecio reciente, el dinero robado. Puse todos los papeles del banco sobre su escritorio y esperé su veredicto. El licenciado Hernández revisó cada documento con cuidado, haciendo anotaciones en un cuaderno. Cada tanto asentía con la cabeza o fruncía el ceño. Finalmente, se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Morales, lo que me está contando constituye un delito. Su hijo cometió fraude y abuso de confianza. Estos son delitos que se persiguen de oficio. ¿Eso qué significa? Que una vez que presentemos la denuncia, ya no está en sus manos detener el proceso legal. Su hijo puede enfrentar cargos criminales, multas severas y hasta prisión.
La palabra prisión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un momento, la imagen de Emiliano en una celda me hizo dudar de todo. Pero es mi hijo. Señora, me dijo el abogado con voz suave pero firme. El amor de madre no significa permitir que la destruyan. A veces, amar a alguien significa ponerle límites, aunque duela. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de iglesia. Límites. Una palabra que nunca había aplicado a mi relación con Emiliano. ¿Qué otras opciones tengo? Podemos intentar primero una demanda civil, exigir la devolución del dinero sin ir por la vía penal. Es menos agresivo, pero también menos efectivo si él se niega a cooperar. ¿Y si se niega? Entonces tendríamos que ir por la vía criminal. No habría más remedio. Me quedé en silencio varios minutos, pensando, orando en silencio, pidiendo una señal divina. Empecemos por la demanda civil. Decidí finalmente. Quiero darle una oportunidad de hacer lo correcto. Esa tarde, de regreso en mi casa, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi prima Rosario en la Ciudad de México. Rosario era 2 años mayor que yo, viuda también, pero con una fortaleza que siempre había admirado desde niñas. ¿Esperanza? ¡Qué milagro que me hables! ¿Cómo estás, prima? Rosa, le dije con la voz quebrándose. Necesito platicarte algo. Le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada dolor. Rosario me escuchó sin interrumpir, haciendo de vez en cuando sonidos de indignación o aliento. «Ay, prima», me dijo cuando terminé. «¿Sabes qué? Me recuerdas a mí hace 15 años». «¿Cómo?» «Mi Gerardo también me trataba así. No me robó dinero, pero me robó mi dignidad. Me tenía de sirvienta en mi propia casa, me gritaba delante de mis nietos, me hacía sentir como un estorbo. Hasta que un día me cansé. ¿Qué hiciste?» «Me fui. Agarré mis cosas y me vine a vivir sola a un departamentito en La Condesa. Gerardo pensó que iba a regresar corriendo en una semana. Pero ya van 15 años, prima. 15 años de paz. ¿Y tu hijo?» Al principio me odiaba. Me decía que era una madre desnaturalizada, que cómo abandonaba a mi familia. Pero con el tiempo, cuando vio que yo estaba mejor, cuando se dio cuenta de que podía ser feliz sin depender de él, empezó a respetarme. Ahora tenemos una relación bonita, pero de iguales, no de madre sufrida e hijo abusivo. Las palabras de Rosario fueron como agua fresca en el desierto. Por primera vez en meses, no me sentía sola en mi dolor. «Prima», continuó, «¿tú sabes por qué nuestros hijos nos tratan así? ¿Por qué? Porque les enseñamos que podían, porque les dimos tanto amor incondicional que nunca aprendieron a valorar nada. Porque confundimos ser buenas madres con ser madres mártires». Esa noche, después de colgar con Rosario, me senté en mi mesa de cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Escribí una carta. Emiliano, después de mucha oración y reflexión, he tomado una decisión. Tienes exactamente una semana para comenzar a devolverme el dinero que tomaste de mi cuenta sin mi permiso. No te pido todo de una vez, pero necesito ver un plan de pagos serio, con fechas específicas y cantidades definidas. También necesito una disculpa sincera por lo que has hecho. Si no recibo una respuesta satisfactoria para el 11 de diciembre, procederé por la vía legal. Ya consulté con un abogado. Esto es un delito, Emiliano, y yo tengo todo el derecho de defenderme. No quiero lastimarte, pero tampoco voy a permitir que me sigas lastimando a mí, tu madre, que te ama pero que ya no va a permitir abusos. Esperanza Morales. Al día siguiente, martes 5 de diciembre, manejé hasta Toluca en el camión de la línea Flecha Amarilla. El viaje me costó 180 pesos, que ya no tenía para gastos innecesarios, pero era importante entregar la carta en persona. Llegué a la casa de Emiliano a las 2 de la tarde. Jimena abrió la puerta con cara de sorpresa y algo de molestia. «Esperanza, no sabíamos que venías. Vengo a hablar con Emiliano. ¿Está? Está trabajando. No llega hasta las 7. Entonces lo espero». Se veía incómoda, pero no tuvo más remedio que dejarme pasar. Me senté en el mismo sillón donde semanas antes no había podido cargar a mi nieto porque olía mal. Durante 5 horas esperé en esa sala. Jimena intentó hacer conversación al principio, pero yo no estaba de humor para fingir normalidad. Me la pasé leyendo mi Biblia y rezando en silencio.
Cuando Emiliano llegó, su cara cambió al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Le extendí la carta sin decir palabra. La leyó parado en medio de la sala, con Jimena leyendo por encima de su hombro. Vi cómo su expresión pasaba de confusión a sorpresa, y luego a algo que nunca había visto en mi hijo: respeto involuntario. «¿Hablas en serio?», me preguntó. «Completamente en serio. Mamá, no puedes demandarme. Soy tu hijo. Precisamente por eso te estoy dando esta oportunidad», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Cualquier otra persona ya estaría en la cárcel. Por primera vez en años, Emiliano no tenía respuesta inmediata. Se quedó ahí parado, con la carta en las manos, viendo a su madre con ojos nuevos. «Tienes hasta el lunes», le dije levantándome. «Que Dios te ayude a tomar la decisión correcta». Salí de esa casa sintiéndome diferente, no aliviada, porque el dolor seguía ahí, pero sí más digna, más completa, como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había perdido hace años. En el camión de regreso a Querétaro, mientras veía el paisaje pasar por la ventana, sentí por primera vez en meses algo parecido a la paz. No la paz de la resignación, sino la paz de quien ha decidido luchar por lo que es justo. Esa noche, antes de dormir, oré de nuevo frente a mi altar. «Gracias, Señor, por darme fuerzas para dar este primer paso. No sé qué va a pasar, pero sé que finalmente estoy haciendo lo correcto. Ayúdame a ser fuerte para lo que venga». Y por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia. Dormí como duerme quien ha puesto su carga en las manos de Dios y ha decidido caminar con la frente en alto. El lunes 11 de diciembre amaneció con lluvia torrencial en Querétaro. Desde mi ventana veía cómo el agua golpeaba los cristales con furia, como si el cielo estuviera llorando por lo que sabía que iba a pasar ese día. Habían transcurrido exactamente 6 días desde que le entregué la carta a Emiliano. 6 días de silencio absoluto. No una llamada, no un mensaje, no una señal de que hubiera siquiera considerado mi ultimátum. A las 10 de la mañana, mientras tomaba mi café de olla y leía el Salmo 23 para calmar mis nervios, sonó el teléfono con una insistencia que me puso alerta. «Bueno, Esperanza Morales». La voz de Jimena sonaba histérica, llena de una rabia que nunca le había escuchado. «¿Cómo te atreves a amenazar a mi esposo?» «Buenos días, Jimena. No amenacé a nadie. Solo le di una oportunidad de arreglar las cosas de manera civilizada». «Civilizada. ¿Tú llamas civilizado chantajear a tu propio hijo? ¿Amenazarlo con meterlo a la cárcel? Jimena, tu esposo me robó 900,000 pesos. Eso es un delito. Yo no inventé las leyes. No te robó nada. Ese dinero era para nosotros. Tú misma dijiste siempre que todo lo que tenías era para Emiliano». La lógica retorcida de esa mujer me dejó sin palabras por un momento. En su mente, mis sacrificios de toda la vida se habían convertido en una carta blanca para robarme. «Jimena, una cosa es dar con amor, y otra muy diferente es que me roben sin mi consentimiento». «Ay, por favor, como si necesitaras tanto dinero. Vives como ermitaña, no gastas en nada. Nosotros tenemos un bebé que mantener, una casa, gastos reales». Gastos reales. Como si mis medicinas para la diabetes, mi comida, mis servicios básicos, fueran gastos imaginarios. «¿Y dónde está Emiliano? ¿Por qué no habla él?» «Emiliano está trabajando, tratando de arreglar el desastre que tú causaste con tus amenazas. Pero yo te voy a decir las cosas claras. Si sigues con esta locura, si de verdad demandas a mi esposo, te vas a quedar sin familia. Te vas a quedar completamente sola». La amenaza colgó en el aire como una espada. Era exactamente lo que más temía. La soledad total, el abandono completo. ¿Me estás amenazando tú a mí ahora? No es amenaza, es realidad. ¿Crees que vamos a seguir tratándote como familia después de que metas a Emiliano en problemas legales? ¿Crees que vas a volver a ver a tu nieto? Mi nieto. León Rafael. La carta que no había querido jugar hasta ahora. Jimena. Piénsalo bien, Esperanza. Cancela esa demanda. Acepta que el dinero ya se gastó en cosas importantes y todavía puedes ser parte de esta familia.
Pero si sigues adelante, considérate muerta para nosotros. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. No de miedo, sino de indignación. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Cómo era posible que defender mis propios derechos me convirtiera en la mala de la película? 2 horas después, llegó Emiliano a mi casa. No había avisado. Simplemente apareció bajo la lluvia, empapado, y con una expresión que no le había visto nunca. Desesperación pura. Mamá, tenemos que hablar. Pasa, mijo. Te voy a preparar un té caliente. Se sentó en mi pequeña sala como un animal acorralado. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y las manos le temblaban ligeramente. Mamá, no puedes hacer esto, no puedes demandarme. Emiliano, te di una semana para proponer una solución. Se acabó el tiempo. Es que no entiendes. El negocio está pasando por una crisis horrible. Si me demandas ahora, si esto se hace público, voy a perder todos mis clientes. Me voy a quedar en la ruina total. ¿Y yo qué? ¿Yo ya estoy en la ruina por tu culpa y eso no te importa? Se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrarse. Mamá, te juro por mi hijo que te voy a pagar, pero necesito tiempo. Necesito como 2 años para estabilizar el negocio y... ¿2 años? Emiliano, yo tengo 68 años. No tengo 2 años para esperar. Necesito mi dinero ahora. Pero no lo tengo, ¿no entiendes? No lo tengo. Se quebró. Por primera vez desde que era un niño pequeño, vi a mi hijo llorar con desesperación, sollozos profundos, como los de alguien que se está ahogando. Mamá, si me demandas, me van a embargar la casa. Jimena me va a dejar. Voy a perder a mi hijo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu propia familia? Mi corazón de madre se desgarró. Ver sufrir a tu hijo, aunque él te haya lastimado, es un dolor que no se puede describir. Por un momento, estuve a punto de ceder, de decirle que lo olvidáramos todo, que encontraríamos otra manera. Pero entonces recordé las palabras del licenciado Hernández. El amor de madre no significa permitir que la destruyan. Emiliano, le dije con la voz más suave que pude, si hubieras venido a pedirme ayuda desde el principio, si me hubieras explicado tus problemas, si me hubieras pedido prestado ese dinero como una persona decente, yo te habría dicho que sí, como siempre lo hice. Mamá, pero no hiciste eso. Me robaste, me mentiste, me trataste como si fuera una idiota. Y cuando te confronté, me chantajeaste emocionalmente. Es que tenía miedo de que dijeras que no. ¿Cuándo te dije que no a algo, Emiliano? ¿Cuándo en toda tu vida te negué algo que necesitaras? No pudo responder porque la respuesta era nunca. Nunca le había dicho que no. El problema es que tú ya no me ves como tu madre. Me ves como tu banco personal. Como alguien de quien puedes tomar lo que quieras sin pedir permiso. Eso no es cierto, ¿no? Entonces explícame por qué no pudiste cargar a mi nieto porque huelo mal. Explícame por qué me sentaron hasta atrás en su bautizo. Explícame por qué no cabía en la comida de celebración. Cada palabra era una bofetada que lo dejaba sin defensas. Mamá, eso fue Jimena. No, no le eches la culpa a tu esposa. Tú estabas ahí. Tú me viste sufrir y no dijiste nada. Tú permitiste todo eso porque ya no me respetas. Se quedó callado, con la cabeza entre las manos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Emiliano? Que yo te hubiera dado ese dinero con gusto si me lo hubieras pedido de la manera correcta. Pero me lo robaste porque en el fondo crees que no merezco ni siquiera la cortesía de una explicación. Mamá, yo te respeto. No, mijo. No me respetas. Y lo más grave es que yo te enseñé a no respetarme. Yo te enseñé que podías tomar todo de mí sin dar nada a cambio. Yo te enseñé que ser tu madre significaba ser tu víctima. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. Era como si por primera vez en mi vida estuviera viendo la verdad completa. Pero ya no más, Emiliano. Ya no voy a permitir que me trates así. Mamá, por favor. Estaba llorando como un niño pequeño. Te prometo que las cosas van a cambiar. Te prometo que te voy a tratar mejor. Sí, ¿cómo le voy a creer a alguien que me ha mentido y robado? Porque soy tu hijo, porque me amas. Precisamente porque te amo, es que voy a hacer esto. Porque el amor verdadero pone límites.
porque amar a alguien significa ayudarlo a ser mejor persona, no permitir que se convierta en un ladrón. Se levantó del sillón con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Demándame. Pero quiero que sepas que si haces esto, Jimena tiene razón. Te vas a quedar sola. Completamente sola. Emiliano, le dije levantándome también. Ya estoy sola. Me quedé sola el día que decidiste robarme. Me quedé sola el día que permitiste que tu esposa me humillara. Me quedé sola el día que dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como tu víctima. Mamá, vete, Emiliano. Vete antes de que digas algo de lo que te vayas a arrepentir toda la vida. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Mañana tienes la última oportunidad de cambiar de opinión. Después de eso, no hay vuelta atrás. Para mí ya no hay vuelta atrás desde el día que me robaste. Se fue bajo la lluvia, dejando la puerta abierta. Yo la cerré despacio, con cuidado, como si estuviera cerrando una etapa de mi vida. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en mi sillón, viendo la lluvia caer por la ventana, preguntándome si había hecho lo correcto. Las amenazas de Jimena resonaban en mis oídos. Te vas a quedar completamente sola. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba cambiando mi familia disfuncional por la soledad total. Pero cuando me arrodillé frente a mi altar para las oraciones de la noche, algo dentro de mí se sentía diferente. Dolorido, sí. Triste, sí. Pero también liberado. Señor, oré con lágrimas cayendo sobre mis manos entrelazadas. Si estar sola es el precio de mi dignidad, acepto pagarlo. Pero por favor, no me dejes sola del todo. Quédate tú conmigo, y en el silencio de mi recámara, con el sonido de la lluvia como fondo, sentí algo que no había sentido en meses. La presencia consoladora de Dios envolviendo mi corazón herido, pero finalmente libre. El martes 12 de diciembre amaneció cristalino en Querétaro. El día de la Virgen de Guadalupe había llegado con un cielo azul intenso, sin una sola nube, como si la morenita del Tepeyac hubiera barrido todas las tormentas de mi corazón durante la noche. Me desperté a las 5 de la mañana con una paz extraña. No era la ausencia de dolor, sino algo más profundo, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Era como si después de meses de caminar en la oscuridad, finalmente hubiera encontrado una vela encendida. Me arreglé con especial cuidado para ir a misa. Me puse mi vestido azul claro, el que me hacía sentir más bonita, y mi rebozo de lana que había sido de mi madre. Quería presentarme ante la Virgen como una mujer digna, no como la víctima que había sido durante tantos meses. La parroquia de San Francisco estaba abarrotada por la festividad guadalupana. Llegué temprano para conseguir un lugar cerca del altar, y mientras esperaba que comenzara la misa, me dediqué a contemplar la imagen de la Virgen María. Sus ojos parecían mirarme directamente, con esa expresión de comprensión maternal que siempre me había consolado. Virgencita, le susurré mientras prendía una veladora. Tú que fuiste madre, tú que sufriste viendo sufrir a tu hijo, ayúdame a entender qué tipo de madre debo ser ahora. Ayúdame a amar sin destruirme. Durante la homilía, el padre Miguel habló sobre el mensaje de esperanza que María había traído a Juan Diego. La Virgen no prometió una vida sin sufrimientos, dijo, pero sí prometió que nunca estaríamos solos en nuestras pruebas. Sus palabras cayeron en mi corazón como semillas en tierra fértil. No estaba sola. Nunca había estado sola. Después de misa, cuando la mayoría de la gente se había ido, me acerqué al padre Miguel. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que había conocido a mi familia desde que Emiliano era pequeño. Padre, ¿podría confesarme? En el confesionario le conté todo, no solo sobre la demanda que iba a presentar esa tarde, sino sobre años de permitir abusos, de confundir el amor con la sumisión, de creer que ser buena cristiana significaba ser una víctima silenciosa. Hija, me dijo el padre con voz suave, el perdón no significa permitir que sigan lastimándote. Cristo perdonó a sus verdugos, pero no se quedó en la cruz voluntariamente después de haber resucitado. ¿Entonces no estoy pecando al defenderme? Todo lo contrario. Estás honrando el don de la vida que Dios te dio. Estás protegiendo su creación, que eres tú misma.
Salí de confesión sintiéndome limpia por primera vez en meses. No era la limpieza del perdón por haber pecado, sino la limpieza de haber encontrado finalmente mi camino. A las 2 de la tarde estaba en el bufet del licenciado Hernández, firmando los documentos de la demanda civil. Mi mano no temblaba. Mi voz no se quebraba. Era la acción de una mujer que había encontrado su fuerza en Dios. ¿Está segura, señora Morales? Completamente segura, licenciado. Cuando salí del despacho, en lugar de sentir tristeza o remordimiento, sentí algo que no había experimentado en años: orgullo. Orgullo de haberme defendido. Orgullo de haber puesto límites. Orgullo de haber honrado la dignidad que Dios me había dado. Esa tarde, mientras caminaba por el centro histórico de Querétaro, me detuve frente a un puesto de libros usados. Entre los títulos, uno me llamó la atención: Mujeres que corren con los lobos. La señora que atendía el puesto, una mujer de mi edad con ojos bondadosos, notó mi interés. Es un libro muy bonito, señora. Habla sobre mujeres que recuperan su fuerza interior. ¿Cuánto cuesta? Para usted, 50 pesos. Pero se ve que lo necesita. Compré el libro y me senté en una banca de la Plaza de Armas a hojearlo. Las primeras páginas hablaban de mujeres que habían perdido su conexión con su yo verdadero, que habían vivido vidas prestadas, que habían permitido que otros definieran quiénes eran. Me reconocí en cada línea. Esa noche, por primera vez en décadas, no cociné pensando en si a alguien más le iba a gustar la comida. Hice exactamente lo que tenía ganas de comer: unas quesadillas de flor de calabaza con un té de manzanilla. Me senté en mi pequeño comedor, con mi libro nuevo al lado, y disfruté cada bocado. Después de cenar, hice algo que no había hecho desde antes de casarme. Me puse música que me gustaba a mí. Saqué mis discos viejos de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, y bailé sola en mi sala. Bailé como la mujer que había sido antes de convertirme solo en la mamá de Emiliano. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Visité a mi antigua compañera de trabajo, Guadalupe, que ahora vivía en un fraccionamiento bonito en la salida a San Luis Potosí. Lupe me recibió con un abrazo enorme y una sonrisa que me recordó por qué habíamos sido tan buenas amigas. ¡Esperanza! ¡Qué milagro! ¡Te ves preciosa! Pasamos toda la tarde platicando. Le conté mi situación y ella me contó la suya. Resulta que Lupe había pasado por algo similar con su hija mayor 5 años atrás. ¿Sabes qué me salvó, Esperanza? Encontrar mi tribu. ¿Tu tribu? Sí, mujeres como nosotras. Mujeres que habían vivido para otros y que estaban aprendiendo a vivir para ellas mismas también. Me invitó a un grupo de señoras que se reunían todos los jueves en la parroquia de Santa Rosa de Viterbo. No era exactamente un grupo de terapia, sino algo mejor: un círculo de mujeres maduras que se acompañaban en sus procesos de redescubrimiento personal, siempre con la fe como base. Vamos, Esperanza. Te va a hacer mucho bien. El jueves siguiente me presenté en Santa Rosa de Viterbo con cierta timidez. El grupo se reunía en un salón pequeño anexo a la iglesia, con sillas formando un círculo y una imagen del Sagrado Corazón presidiendo el espacio. Éramos 8 mujeres entre los 50 y 70 años. Cada una tenía una historia diferente, pero todas compartían algo. Habían llegado a un punto en sus vidas donde necesitaban redefinir quiénes eran más allá de ser madres, esposas, hijas o cuidadoras. Estaba Carmen, de 65 años, que había dejado a su esposo alcohólico después de 40 años de matrimonio. María Elena, de 58, que había criado sola a 5 hijos, y ahora que todos se habían independizado, no sabía qué hacer consigo misma. Rosa, de 72, que había cuidado a su madre durante 20 años, y ahora, después de su muerte, se sentía perdida. Cuando llegó mi turno de presentarme, les conté mi historia con una honestidad que me sorprendió. Hablar de mi dolor sin justificar a Emiliano, sin minimizar mi sufrimiento, sin convertir mi herida en una noble cruz que cargar. Estoy aprendiendo que amar a mi hijo no significa permitir que me destruya. Terminé diciendo. Los ojos de todas se llenaron de lágrimas, pero no de lástima, de reconocimiento, de hermandad. Bienvenida a tu nueva vida, Esperanza, me dijo doña Carmen con una sonrisa.
En las siguientes semanas, las reuniones de los jueves se convirtieron en el punto más esperado de mi semana, no solo por el apoyo emocional, sino porque por primera vez en años tenía amigas. Amigas que me conocían por quién era yo, no por ser la madre de alguien. Con el grupo organizamos actividades que hacía décadas no había hecho. Fuimos al teatro en la Ciudad de México, visitamos los museos de Querétaro, hicimos un retiro espiritual en Tequisquiapan, donde por 3 días nos dedicamos solo a orar, meditar y redescubrir nuestra relación personal con Dios. Durante ese retiro, mientras caminaba por los jardines del convento en silencio contemplativo, tuve una revelación que cambió mi perspectiva para siempre. Durante años había orado pidiendo que Dios cambiara a Emiliano, que lo hiciera más agradecido, más respetuoso, más amoroso, pero nunca había orado pidiendo que Él me cambiara a mí, que me ayudara a ser la mujer que Él había diseñado que fuera. Señor, oré arrodillada en la capilla del convento. Ya no te pido que cambies a mi hijo. Te pido que me ayudes a ser la mujer que tú quieres que sea. La mujer que respeta los dones que me has dado. La mujer que ama sin destruirse. Fue como si una luz se encendiera en mi interior. Por primera vez entendí que mi relación con Dios no tenía que estar mediada por mi relación con Emiliano. Yo era hija de Dios por derecho propio, no solo porque era madre de alguien más. Cuando regresé del retiro, encontré 5 llamadas perdidas de Emiliano en mi teléfono. No las devolví inmediatamente. Por primera vez en mi vida, mis necesidades espirituales y emocionales tenían prioridad sobre las demandas de mi hijo. Esa noche, mientras leía mi Biblia en mi sillón favorito, con una taza de té de hierbas y mi libro nuevo al lado, me di cuenta de algo maravilloso. Era feliz. No completamente feliz, porque el dolor por la situación con Emiliano seguía ahí, pero tenía una felicidad nueva, una felicidad que no dependía de nadie más. Era la felicidad de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, no como víctima, no como mártir, sino como hija amada de Dios que finalmente había aprendido a valorarse como Él la valoraba. Y al acostarme esa noche, oré con un agradecimiento que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Gracias, Jesús, por enseñarme que amar no significa desaparecer. Gracias por mostrarme que puedo ser una buena madre sin ser una madre mártir. Gracias por darme la fuerza para recuperar la mujer que tú creaste que fuera. Por primera vez en años, me dormí sonriendo. 6 meses después, en una mañana de junio llena de luz dorada que se filtraba por las ventanas de mi casa, me desperté con el sonido de pájaros cantando en el tejocote del patio. Era mi cumpleaños número 69, pero por primera vez en décadas, no estaba esperando que alguien más recordara la fecha para sentirme valiosa. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez para algo especial que había planeado para mí misma. Un desayuno completo en la terraza del hotel La Casa del Atrio, frente a la Catedral de Querétaro. Era un capricho que me había estado negando durante años, pensando que gastar dinero en mí misma era un lujo innecesario. Ahora sabía que cuidarme no era un lujo. Era una responsabilidad que tenía conmigo misma y con Dios. Mientras me arreglaba, escuché el timbre de la puerta. Por un momento, mi corazón dio un brinco pensando que podría ser Emiliano, recordando mi cumpleaños después de tanto tiempo. Pero cuando abrí, encontré algo mucho mejor. A doña Carmen del grupo de la parroquia, cargando una canasta cubierta con un mantel bordado. «¡Feliz cumpleaños, querida Esperanza!», me dijo con esa sonrisa que había llegado a querer tanto. «Las muchachas y yo te preparamos algo especial». Dentro de la canasta había un pastel casero de 3 leches, decorado con flores de azúcar, y una tarjeta firmada por todas las integrantes del grupo. La tarjeta decía: «Para Esperanza, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para florecer. Con amor, tus hermanas en Cristo». Me puse a llorar, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante tantos meses. Eran lágrimas de gratitud, de amor recibido, de saber que no estaba sola en el mundo. «¿Sabes qué, Carmen? Acompáñame a desayunar. Tengo una reservación para 2. Pasamos una mañana hermosa en el hotel, hablando de nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos. Carmen me contó que se había inscrito a clases de pintura.
Yo le platiqué sobre el curso de repostería que estaba considerando tomar en el Instituto Gastronómico. ¿Repostería? ¡Qué maravilloso! Siempre dijiste que se te daba muy bien. Sí, pero nunca pensé que podría ser algo más que un pasatiempo. Ahora me pregunto si podría convertirlo en un pequeño negocio. Era cierto. Durante estos meses había estado horneando pasteles y galletas para las reuniones del grupo, y todas insistían en que tenía un don especial. La idea de tener mi propio emprendimiento, algo que fuera completamente mío, me emocionaba de una manera que no había sentido en años. Después del desayuno, Carmen se fue, y yo me quedé un rato más en la plaza, sentada en una banca bajo la sombra de los laureles, viendo pasar a la gente. Familias jóvenes con niños corriendo, parejas de adultos mayores caminando de la mano, turistas tomando fotos de la arquitectura colonial. La vida seguía su curso natural para todos, incluyéndome a mí, pero ahora mi vida tenía un ritmo diferente, más pausado, más consciente, más mío. Alrededor del mediodía, cuando estaba a punto de irme a casa, sonó mi teléfono. El nombre de Emiliano apareció en la pantalla. Hacía 3 meses que no hablábamos. Desde que el juzgado había dictaminado que debía pagarme en mensualidades de 20,000 pesos durante los próximos 4 años, con intereses incluidos. Dudé si contestar. Finalmente lo hice. ¿Bueno? Mamá. Su voz sonaba diferente. Más madura, quizá. Más humilde, definitivamente. Emiliano. Feliz cumpleaños, mamá. Me sorprendí de que recordara la fecha. Gracias, mijo. Mamá, ¿podríamos vernos? Hay cosas que necesito decirte. Había aprendido a no responder impulsivamente a las peticiones de mi hijo. Durante estos meses, había practicado algo que antes no sabía que existía. Tomarme tiempo para pensar antes de decidir. ¿De qué quieres hablar, Emiliano? De todo. De lo que pasó. De lo que hice. De cómo quiero que sean las cosas de ahora en adelante. ¿Ay, León Rafael? ¿Cómo está mi nieto? Una pausa larga. Está bien. Está creciendo mucho. Dice algunas palabras ya. Mi corazón se encogió pensando en todo lo que me había perdido de mi nieto durante estos meses. Pero ya no era el tipo de dolor que me paralizaba. Era un dolor que podía sentir sin que me destruyera. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Podrías venir a la casa? Jimena. Jimena no está. Se fue a casa de su mamá con León por unos días. Interesante. ¿Por qué querría hablar conmigo sin que Jimena estuviera presente? Está bien. Llego como a las 4. El viaje en camión a Toluca me dio tiempo para prepararme emocionalmente. Durante estos meses, había aprendido técnicas de respiración y meditación en el grupo de la parroquia. Respiré profundo, oré por sabiduría, y me mentalicé para lo que pudiera venir. La casa de Emiliano se veía diferente cuando llegué. Más pequeña, quizá. Menos imponente. O tal vez era yo la que había cambiado la perspectiva. Emiliano abrió la puerta y inmediatamente noté las diferencias en él. Había perdido peso, tenía más canas, y algo en su postura sugería que estos meses tampoco habían sido fáciles para él. Pasa, mamá. ¿Quieres agua? ¿Un café? Un vaso de agua está bien. Nos sentamos en la sala donde meses atrás había comenzado esta dolorosa historia con la frase sobre mi olor. Ahora, sentada en el mismo sillón, pero siendo una mujer diferente, el lugar ya no tenía el poder de lastimarme. «Mamá», comenzó Emiliano con la voz insegura, «estos meses han sido muy difíciles. Para todos lo han sido, mijo». «No, mamá. Para mí han sido diferentes. Por primera vez en mi vida tuve que enfrentar las consecuencias de mis acciones sin que tú me salvaras». Esa frase me impactó. Era exactamente lo que el padre Miguel me había dicho en confesión. A veces, el mayor amor que podemos darle a alguien es permitir que aprenda de sus errores. ¿Qué pasó, Emiliano? Todo se vino abajo, mamá. El negocio quebró. Los clientes se enteraron de la demanda y perdieron la confianza. Jimena está muy enojada conmigo. Dice que arruiné a la familia por no saber manejar la situación contigo. ¿Y tú qué opinas? Se pasó las manos por la cara. Ese gesto que hacía desde niño cuando se sentía abrumado. Opino que tenía razón, que todo esto pasó porque yo me convertí en alguien que no debía ser. ¿En quién te convertiste? En un ladrón, mamá.
en alguien que le roba a su propia madre, en alguien que justifica lo injustificable, en alguien que perdió el respeto por la mujer que le dio todo en la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación o autocompasión. Eran lágrimas de alguien que había llegado al fondo y estaba empezando a ver hacia arriba. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, mamá? ¿Qué? Que cuando te demandé, cuando traté de hacerte quedar como la mala del cuento, mis propios amigos me dijeron que estaba loco. Me dijeron, ¿cómo le haces eso a doña Esperanza? Esa señora se sacrificó toda la vida por ti. ¿Y eso qué te hizo sentir? Me hizo darme cuenta de que había perdido la brújula moral completamente, que me había convertido en alguien que ni yo mismo reconocía. Nos quedamos en silencio varios minutos. Podía ver que Emiliano estaba luchando con palabras que le costaba trabajo decir. Mamá, vengo a pedirte perdón, no solo por el dinero, por todo, por haberte faltado al respeto, por haber permitido que Jimena te tratara mal, por haberte convertido en una extraña en la vida de tu propio nieto. ¿Y qué vas a hacer diferente? No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Pero sé que quiero intentar ser mejor persona. Quiero que León Rafael crezca sabiendo quién es su abuela. Quiero ganarme de nuevo tu respeto. Emiliano, le dije con la voz más suave que pude. Yo nunca dejé de amarte. Pero tuviste razón. Sí perdiste mi respeto. Y el respeto no se recupera con palabras. Se recupera con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Lo entiendo, mamá. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Incluso si eso significa ir a terapia para entender por qué llegaste a este punto. Se sorprendió de mi sugerencia, pero después de pensarlo, asintió. Sí. De hecho, ya empecé. Jimena y yo estamos viendo a un psicólogo, por separado y juntos. Me da mucho gusto escuchar eso. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Quiero que sepas que ahora entiendo lo que hiciste. Durante meses pensé que habías sido cruel al demandarme, pero ahora me doy cuenta de que fue lo más amoroso que podías hacer. Fue la única manera de obligarme a parar y reflexionar sobre en qué me había convertido. Sus palabras me llenaron de una paz profunda, no porque necesitara su validación, sino porque confirmaban algo que ya sabía en mi corazón. Había hecho lo correcto. ¿Podríamos intentar empezar de nuevo, mamá? No como era antes, porque eso estaba mal, sino de una manera nueva, más sana. Me gustaría mucho, mijo, pero va a ser paso a paso, con límites claros, con respeto mutuo. Entiendo. Me quedé un rato más, y antes de irme, Emiliano me mostró fotos de León Rafael en su teléfono. Mi nieto había crecido tanto en estos meses. Tenía el pelo más largo, más dientes, y en sus ojitos veía algo del niño que había sido su papá. ¿Cuándo podría verlo? Cuando tú quieras, mamá. Cuando te sientas lista. De regreso a Querétaro, mientras veía el paisaje pasar por la ventana del camión, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos meses. No solo en mi relación con Emiliano, sino en mi relación conmigo misma y con Dios. Había perdido a la familia disfuncional que conocía, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi paz interior y la certeza de que era amada por Dios independientemente de cómo me trataran otros. Esa noche, en mi casa, encendí una velita frente a la imagen del Sagrado Corazón y oré con un agradecimiento que me llenaba todo el pecho. Gracias, Jesús, por enseñarme que el amor verdadero incluye límites. Gracias por mostrarme que puedo ser una buena madre sin sacrificar mi alma. Gracias por darme la fuerza para convertirme en la mujer que siempre quisiste que fuera. Y mientras la vela parpadeaba en la oscuridad de mi recámara, supe con certeza absoluta que mi historia no había terminado. Había comenzado una nueva. Una historia donde yo era la protagonista de mi propia vida. No solo un personaje secundario en la vida de otros. Una historia donde el amor no dolía, sino que sanaba. Donde ser hija de Dios significaba valorarme como Él me valoraba. Donde cada día era una oportunidad nueva de florecer en la luz de su amor infinito. ¿Has vivido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar su fuerza interior? Compárteme tu respuesta en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón,
Deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.